Que Leonidas Issa hasta para dialogar pone condiciones. Lo escuchábamos, que se derogue el estado de excepción, que se retire a la fuerza pública de la Casa de la Cultura, del Parque del Arbolito, que les permitan tomárselo. Esto para recién empezar a analizar cómo elaborarán el instructivo para que el gobierno aplique los 10 puntos que quieren imponer. ¿Cuál es la respuesta del régimen que sin condiciones, desde la tarde de ayer, dijo que sí al diálogo? Se lo preguntamos a Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Buenos días, Homero, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Efectivamente han sido días difíciles, días en donde vemos movilizaciones, paralizaciones, enfrentamientos entre ecuatorianos. Vemos que cada día, cada minuto, familias ecuatorianas, los manifestantes, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas exponen su vida, arriesga su vida en las calles. Y ahora nos vienen a poner nuevas condiciones para sentarse a dialogar. Existe la única condición que debe ser necesaria para un diálogo: voluntad. Voluntad para sentarse en una mesa, para armar una agenda de trabajo, para pensar en los graves problemas que vive el país. El presidente de la República dio respuesta a los pedidos de la CONAIE, algunos incluso antes de que hayan sido pedidos formalmente. Por ejemplo, sacar a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que puedan acceder a créditos que ellos están pidiendo, o subir el salario básico en beneficio de millones de trabajadores del país. Pero ahora, después de que se le da la respuesta a los 10 puntos, viene a poner estos condicionamientos, estas imposiciones, teniendo no solo el riesgo que están sufriendo todos los ecuatorianos al movilizarse o al tratar de movilizarse en el país, sino las pérdidas millonarias que esto está causando. Ahora, Homero, volvemos entonces a punto muerto, porque Issa va a posicionar ante sus bases precisamente lo que usted señalaba, la narrativa de que no hay voluntad, pero él va a decir que no hay voluntad en el gobierno, que no han cedido en nada. De hecho, ayer le restó valor a lo que usted señalaba, a la respuesta gubernamental de subsidiar la URIA, de incrementar el bono, de destinar 200 millones de dólares para créditos productivos, de condonar las deudas de hasta $3.000 sin ninguna explicación técnica, como era de esperarse. Dijo que aquello no soluciona nada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que va a dar el gobierno? Bueno, nosotros pensamos que en una democracia una herramienta inagotable es el diálogo. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ayer en altas horas de la noche, que estuvimos en el Ministerio de Gobierno, casi madrugada, hizo nuevamente un llamado: sentémonos el día de hoy. Cada minuto que pasa se corre el riesgo de que se pierda una vida en el Ecuador. Tenemos que dar respuestas ya, tenemos que dialogar, tenemos que armar una agenda de trabajo. No puede ser posible que millones de dólares se pierdan diariamente. Y no pierde el presidente, no pierden los ministros. Pierde el campesino que no puede llegar con su leche al centro de acopio, el campesino que no puede llegar con su cosecha a un mercado, el trabajador que no puede llegar a su lugar de trabajo. Veía en un video una señora que le decía a un manifestante en San Miguel: ábreme la vía, porque si no abres puedo perder mi trabajo y no voy a llegar. Eso es lo que está pasando en el país. Ahora, Homero, y hago un llamado público a esos valiosos líderes indígenas, para que ellos sensibilicen a la CONAIE para que se sienten a dialogar con el gobierno nacional, con la mediación de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y el apoyo técnico de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos. Homero, el presidente de la CONAIE ha dicho también que debe cesar la represión a los manifestantes. Hizo referencia a las 2 personas que han muerto en el contexto de las protestas del lado de los manifestantes. Obviamente no dijo nada sobre las 2 personas que murieron en ambulancias porque no pudieron llegar a hospitales, porque los manifestantes no las dejaron pasar. Tampoco dijo nada sobre los policías ni los civiles que han sido agredidos durante las protestas. ¿Cuál ha sido, a propósito de esto, la disposición del gobierno a la fuerza pública? ¿Se mantiene la orden de mantener el control de la capital de la República y de las distintas provincias? Así es.
Si con estado de excepción hemos visto esos actos violentos en la capital de la República, hemos visto esos actos violentos en Puyo, la capital de Pastaza, el día de ayer, imagínense sin estado de excepción. ¿Quién responde por la destrucción de bienes públicos y privados, por la quema de patrulleros, por la toma de edificios? Tenemos 5 gobernaciones tomadas a nivel del país. ¿Quién responde? Por los policías que están en casas de salud, por los manifestantes que también están detenidos y están heridos. La policía, las Fuerzas Armadas no salen a atacar. La policía y las Fuerzas Armadas salen a cuidar el orden público. Sin embargo, Homero, Amnistía Internacional señala que la represión a las protestas está provocando una crisis de derechos humanos. ¿Cómo toman desde el gobierno estas lecturas de organismos internacionales? ¿Se les está dando alguna respuesta? Por eso hay que dialogar ya. Urgente, no puede pasar un día más, dar largas a este asunto, poner nuevos condicionamientos, no hace más que demostrar que no hay voluntad para el diálogo, que hay intereses a lo mejor ocultos, que hay intereses políticos en esta manifestación, cuando luchas legítimas, legales de los diferentes sectores sociales, recibidas, respetadas por el gobierno, dispuestos a trabajar en estos temas, muchos de esos temas estructurales de muchos años atrás, como el tema de la seguridad social, que piden en uno de los puntos la CONAIE. Pero para eso, repito, tiene que haber voluntad. La gobernabilidad no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad también de todos los sectores sociales y políticos para construir mejores días para el país. A propósito de gobernabilidad, el pasado lunes la Asamblea intentó derogar el estado de excepción y nada garantiza que no lo intenten nuevamente en un par de días. Ante eso, ¿cuáles son las previsiones que va a tomar el gobierno? Cada vez que en el legislativo intenten derogar el estado de excepción, ¿van a emitir un nuevo decreto? Bueno, lo peor que puede pasar es que se siga contaminando estas movilizaciones con temas políticos. Yo entiendo que en la Asamblea Nacional, como es legislador, hay intereses políticos, intereses de bancadas, de partidos y hasta intereses personales. Eso no puede darse. La Asamblea Nacional tiene que sintonizarse con lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que es paz, tranquilidad, y este rato tratar de derogar ese decreto de excepción, lo único que haría es apeoraría los temas. El decreto de excepción es para que las Fuerzas Armadas, la policía, protejan, salvaguarden a los ciudadanos ecuatorianos, a los ciudadanos de la capital, a los bienes públicos y privados. Y repito, con estado de excepción hemos tenido actos de violencia, vandálicos, hemos tenido la contaminación, Lenin y amigos, de las fuentes de agua potable con aceite en la ciudad de Ambato. Esos son actos criminales, condenables y que no pueden seguir, y se tienen que solucionar con diálogo, con voluntad y con la posibilidad de sentarnos como ecuatorianos unidos a solucionar los problemas del país. Homero, ok, usted dice, el gobierno quiere dialogar, estamos dispuestos, le hemos dicho que sí al llamado de la comisión convocante. Leonidas Issa dice, pero primero me bajan el estado de excepción, primero desmilitarizan la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito, y además me tienen que entregar un territorio en donde yo pueda desarrollar una asamblea. Usted dice, eso no va a pasar, eso no se puede dar por los niveles de violencia que se han demostrado en las movilizaciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En punto muerto? Bueno, esperemos que el día de hoy dé una respuesta al llamado del ministro de Gobierno para que el día de hoy mismo, no puede pasar más, se instale esta mesa en donde ya hay una metodología, en donde se ha planteado diferentes caminos, incluso con plazos para poder avanzar en los temas. Y según eso nosotros tomaremos una decisión. Nosotros queremos solucionar este problema, creemos que el país no debe paralizarse, debe reactivarse. No es posible que después de una pandemia tan dolorosa que causó tanto daño, cuando estábamos tratando de reactivarnos, llamen a una paralización, a bloquear carreteras, a quemar llantas. Ningún país del mundo genera un solo puesto de empleo quemando llantas y bloqueando carreteras. Homero Castañer, viceministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes.